¿Sabías que existió un falso médico que realizó cirugías reales de guerra después de estudiar medicina una sola noche antes? Y aunque suena imposible, todos sus pacientes sobrevivieron. Esta es la historia real de Ferdinand Waldo de Mara, uno de los impostores más perturbadores del siglo XX. Y quédate hasta el final, porque también dejamos una canción inspirada en esta historia que probablemente no vas a poder sacarte de la cabeza. Tal vez nunca fui médico, pero ellos sobrevivieron. En 1951, en plena guerra de Corea, varios soldados heridos eran llevados de emergencia a un pequeño buque militar canadiense perdido entre el caos del océano. Muchos llegaban destrozados por explosiones, metralla y disparos. Algunos gritaban, otros apenas respiraban, y el hombre encargado de operarlos no era médico, no tenía licencia, no tenía título universitario y ni siquiera había terminado la escuela. Aún así, durante semanas tomó bisturís, abrió cuerpos humanos y realizó cirugías reales de guerra mientras consultaba libros de medicina por las noches. Y lo más perturbador de todo es que ninguno de sus pacientes murió. Su nombre era Ferdinand Waldo de Mara, aunque el mundo terminaría conociéndolo como el Gran Impostor. La mayoría de las historias sobre impostores terminan en tragedia. Gente que engaña al sistema, pilotos falsos, doctores falsos, abogados falsos, y normalmente alguien termina muerto. Pero el caso de Mara es distinto, porque mientras más investigas su historia, más imposible parece. Nació en Massachusetts en 1921 dentro de una familia relativamente normal. Desde joven tenía algo extraño. No era el típico genio académico, pero poseía una memoria brutal y una capacidad casi sobrenatural para absorber información rápidamente. Podía leer algo una sola vez y repetirlo horas después con una precisión aterradora, pero además tenía otra habilidad mucho más peligrosa, una confianza absurda, una clase de seguridad que hacía que las personas dejaran de cuestionarlo, y eso sería exactamente lo que lo convertiría en uno de los hombres más extraños del siglo XX. Su verdadera carrera no comenzó como médico, comenzó como alguien que simplemente desaparecía, cambiaba identidades constantemente, se hacía pasar por diferentes personas, entraba a instituciones religiosas, desaparecía y reaparecía en otra ciudad usando otro nombre y otra profesión. Y lo más perturbador es que muchas veces era increíblemente bueno en lo que hacía. En distintos momentos de su vida fue monje, profesor, guardiacárcel, asistente psicológico, abogado, investigador y eventualmente cirujano militar. Todo sin títulos, sin entrenamiento formal y sin certificaciones reales, solo usando inteligencia, observación extrema y toneladas de lectura intensiva. Pero lo verdaderamente aterrador era que funcionaba. En 1951 logró infiltrarse en la Marina Real canadiense usando una identidad robada. El nombre pertenecía a un médico real llamado Joseph Cyr. De Mara utilizó sus documentos para enlistarse como oficial médico y contra toda lógica nadie descubrió el engaño. Lo enviaron directamente al destructor HMCS Cayuga en plena guerra de Corea. Y ahí ocurrió algo que jamás debió pasar. El barco comenzó a recibir soldados heridos con amputaciones, trauma masivo, sangrado interno y heridas brutales de guerra. No había suficiente personal médico y el supuesto doctor Joseph Cyr tenía que actuar. Hay algo importante que entender aquí. Ferdinand Waldo de Mara nunca había realizado una cirugía real en toda su vida. Nunca. Pero tampoco podía escapar. Si decía la verdad sería arrestado inmediatamente. Así que hizo algo completamente absurdo. Por las noches, encerrado en su habitación, estudiaba manuales de cirugía de emergencia durante horas. Leía frenéticamente. Memorizaba procedimientos, diagramas y técnicas quirúrgicas. Y al día siguiente operaba personas reales. Imagínate el nivel de tensión psicológica. Un hombre sin preparación médica abriendo cuerpos humanos en medio de una guerra,
con soldados desangrándose frente a él mientras improvisaba procedimientos médicos aprendidos apenas unas horas antes, y aún así funcionó. Los reportes indican que los pacientes sobrevivieron. Algunos incluso se recuperaron sorprendentemente bien. De hecho, varios miembros de la tripulación comenzaron a respetarlo profundamente. Pensaban que era un médico brillante, calmado, bajo presión, inteligente y eficiente. Y quizá lo más extraño de todo, Demara parecía genuinamente preocuparse por sus pacientes. No era un asesino ni un psicópata disfrutando el caos. Era algo muchísimo más raro. Un hombre obsesionado con demostrar que podía convertirse en cualquier persona, y aparentemente lo lograba. Con el tiempo comenzó a ganar fama dentro del barco. Sus superiores confiaban en él y los soldados lo admiraban. Hasta que eventualmente ocurrió el error que destruiría toda la mentira. Un periódico publicó una nota sobre las hazañas del brillante médico militar Joseph Sear. La madre del verdadero Joseph Sear leyó el artículo y dijo algo parecido a: «Ese no es mi hijo». Poco después las autoridades descubrieron toda la verdad. El supuesto cirujano era un impostor. No tenía licencia, no tenía estudios médicos y ni siquiera era quien decía ser. Era Ferdinand Waldo Demara. Y aquí es donde esta historia se vuelve todavía más perturbadora. Porque cuando analizaron el caso descubrieron que efectivamente había realizado las operaciones y que los pacientes seguían vivos. La Marina canadiense quedó en shock. Legalmente aquello era un desastre absoluto, pero también tenían un problema moral enorme, porque técnicamente el impostor había salvado vidas. Demara fue expulsado discretamente. No querían convertir el caso en un escándalo gigantesco, y Ferdinand simplemente hizo lo que siempre hacía. Desapareció y comenzó otra vida con otra identidad, otro trabajo y otro personaje. Ese patrón se repetiría durante años. Entraba a lugares donde no pertenecía, aprendía rápido, imitaba comportamientos, absorbía información y convencía a todos de que era legítimo. Es imposible escuchar esta historia y no preguntarse algo incómodo. ¿Cuántas personas con títulos realmente saben lo que hacen? Y peor aún, ¿cuántas personas sin credenciales podrían hacerlo mejor? Existe un fenómeno psicológico llamado efecto Dunning-Kruger. Normalmente describe cómo las personas incompetentes sobreestiman sus capacidades, pero Demara parece representar una versión completamente inversa del fenómeno, porque él sí sabía que no estaba preparado. Precisamente por eso estudiaba obsesivamente. Precisamente por eso se preparaba como loco. Mientras muchos profesionales reales caen en rutina, Demara actuaba como alguien que sabía que cualquier error podía destruirlo. Y quizá por eso funcionaba tan bien. No tenía ego profesional ni años de confianza automática. Tenía miedo, y ese miedo lo obligaba a prepararse brutalmente. Ahora, claro, esto no significa que cualquiera pueda convertirse en médico viendo tutoriales. La mayoría moriría en el intento. Pero el caso de Demara destruye algo muy incómodo para la sociedad: la idea de que las credenciales siempre equivalen a competencia. Porque este hombre sin título logró sobrevivir psicológicamente en ambientes donde muchísimos colapsarían y aún así nunca pudo escapar de sí mismo. Eso es lo más triste del caso. Ferdinand Waldo Demara podía convertirse en cualquiera menos en Ferdinand Waldo Demara. Toda su vida fue una huida constante. Nunca construyó una identidad real. Nunca permanecía demasiado tiempo en un lugar porque tarde o temprano la verdad aparecía. Y entonces debía volver a desaparecer. En sus últimos años trabajó en empleos mucho más simples. Incluso llegó a colaborar con hospitales reales en tareas menores porque algunos médicos genuinamente reconocían que tenía conocimientos médicos extraordinarios para alguien autodidacta. Murió en 1982, sin fortuna y sin fama verdadera, pero dejando detrás una de las historias más absurdas y perturbadoras del siglo XX. Un hombre que engañó sistemas enteros, que operó soldados durante una guerra sin ser médico,
que vivió decenas de vidas distintas y que quizá entendió algo sobre la naturaleza humana que muy pocos comprenden. La mayoría de las personas no cuestionan a quien parece seguro de sí mismo. Confiamos en uniformes, en títulos y en autoridad, pero a veces la línea entre un experto y un impostor es muchísimo más delgada de lo que queremos admitir. Y quizá lo más aterrador de todo es que Ferdinand Waldo de Mara no fue descubierto porque fallara. Fue descubierto porque alguien reconoció una fotografía en un periódico. Imagínate cuántos otros nunca fueron descubiertos. Porque al final, el mayor talento del gran impostor no era mentir. Era hacer que todos quisieran creerle. Y ahora que conoces la historia del hombre que logró engañar al mundo entero, aquí está la canción prometida. Una pieza inspirada en Ferdinand Waldo de Mara, el impostor que operó soldados durante una guerra, sin ser médico. Dicen doctor, dicen soldado, dicen maestro, pero nunca dicen mi nombre real. Anatomía bajo luces de metal, mientras el mar rugía detrás del hospital. Sangre sobre el piso, gritos en la oscuridad, y yo aprendiendo a salvar sin saber operar. La guerra no pregunta títulos jamás, solo quiere manos que no vayan a temblar. Abrí cuerpos humanos con miedo de morir, y aún así los vi volver a respirar. Tal vez nunca fui médico, pero ellos sobrevivieron. Tal vez nunca fui nadie, por eso todos me creyeron. Soy el hombre sin rostro, sin verdad, sin hogar, el impostor perfecto que aprendió a actuar. Robé nombres, uniformes, vidas que jamás sentí, porque mientras todos dormían, yo estudiaba cómo existir. Monje por la mañana, abogado después, psicólogo en invierno, carcelero tal vez. Cada puerta que abría me dejaba entrar, porque nadie sospecha de quien sabe mirar. Aprendí que la gente solo quiere confiar en la voz más segura dentro del lugar. Y aunque estaba mintiendo, algo era real. El miedo en mis manos antes de operar. Tal vez nunca fui médico, pero ellos sobrevivieron. Tal vez nunca fui nadie, por eso todos me creyeron. Sin verdad, sin hogar, el impostor perfecto que aprendió a actuar. Robé nombres, uniformes, vidas que jamás sentí, porque mientras todos dormían,
existir. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Quién eres si toda tu vida fue mentira? Cambié de ciudad, de piel, de voz, pero nunca escapé de mí. Soy el hombre sin rostro, sin final, sin perdón, el fantasma elegante de otra generación. Y aunque el mundo descubra todo lo que fingí, hay soldados vivos que respiran por mí. Dicen doctor, dicen impostor, pero nunca entendieron que solo quería